la pampa se vuelve inmortal. Ajusta sus espuelas, soca el pretal, toma impulso y de un solo brinco monta su bestia. Esta maniobra sería una más para cualquier caballista, a no ser que el jinete tenga 100 años de edad. Es don Bonifacio Villegas, un centenario que en los lomos de Corazón recorre todas las mañanas su natal Pochote, en Quebrada Honda de Nicoya. Como él, 41 guanacastecos superan los 100 calendarios, siendo la península de Nicoya una de las 5 regiones con mayor longevidad en el mundo, las conocidas zonas azules. ¿Cómo se gesta este milagro demográfico? Y es un concepto de comida sana distinto, porque es un concepto de comida sana pero natural. Digamos, comida sana que ellos la producen. Ojalá sin herbicidas, sin químicos. Ellos son gente muy espiritual. Ellos creen en Dios. Ellos creen tienen sus propias creencias. Es una práctica que no responde a rituales o a creencias o a lo que le dicta una autoridad, digamos, terrenal, sino que es una práctica que está orientada por el sentido de vida que ellos tienen. Ellos tienen un gran sentido de vida de decir, bueno, yo estoy acá, pero soy más que este cuerpo que está aquí. Yo estoy acá, pero tengo un propósito de estar acá. A veces cuando uno les comenta que si todavía sienten que les faltan cosas por vivir, dicen, sí, mi familia me necesita. Sí. Si yo no estoy, ¿qué va a pasar con ellos? El mantenerse activo. O sea, tal vez cuando hablamos de actividad física, la gente inmediatamente piensa en un gimnasio o en un deporte. En realidad la actividad física es que tanto yo me mantengo activo dentro de la casa. Es sorprendente, nosotros hemos llegado a casas donde una señora de 105 años está en la cocina lavando la ropa a mano. De sentirse útil. Porque si vos no te sentís útil, empezás también a tener un proceso de pérdida de autoestima. Si hay una inclusión social importante, ellos siguen ocupando un lugar preponderante en sus familias, los chinean, son el centro, se les consulta, ¿verdad? Incluso hay una cosa que es importante. Ellos se sienten bien. Cada vez que nosotros llegamos, se sienten necesarios. Ellos se sienten necesarios. Es que es gente muy dadivosa, gente que ha trabajado muy desprendida, ha dado para la comunidad. Nelly López, directora del Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, Universidad Nacional, y Joseph Gamboa, coordinador del programa Envejecimiento también del IDESPO, Universidad Nacional. Pensar que hace 100 años podrías estar pensando en la Primera Guerra Mundial, podrías estar pensando en la Revolución Bolchevique, podrías pensar en cualquier cantidad de cosas que pasaron hace 100 años y que la has leído de historia, en libros de historia, pero ellos estaban vivos. El encuentro mundial de zonas azules se va a realizar en noviembre de este año. Otro objetivo que se tiene es que estos hallazgos que se van a generar que puedan alimentar también el tema de políticas públicas. Para el año 2030 ya va a haber casi 1/3 de la población costarricense que es longeva. Somos dichosos como país y también somos dichosos de tener una universidad, un instituto que se está encargando de investigar esto para ver de qué manera replicamos estas buenas experiencias, estos estilos saludables de vida en el resto del país. Hay marimbas que treman lejanas y la pampa se vuelve inmortal. Una voz. Esto que acabamos de narrar y escuchar está sucediendo a muy poquitos kilómetros de San José del GAM y no es un fenómeno además exclusivo de la península de Nicoya. Somos dichosos como país y también somos dichosos de tener una universidad, un instituto que se está encargando de investigar esto para ver de qué manera replicamos estas buenas experiencias, estos estilos saludables de vida en el resto del país.
Me imagino que ustedes también apasionados por este tema, ¿verdad? Uno con solo tocarlo, ¿verdad? El tema genera una calidez, una cercanía, más allá del tema de uno, tal vez como investigador. Se apasiona uno con el tiempo. Yo creo que uno no se da cuenta cómo se enamora del tema. Sí. Cuando nosotros fuimos a la primera gira donde tuvimos entrevistas con los centenarios, realmente veníamos completamente transformados de esa gira, porque es no solamente vernos como investigadores sociales, sino que es ver esa calidez de esta población, pero el narrar sus historias de vida, el conocer que hace 100 años y pensar que hace 100 años podrías estar pensando en la Primera Guerra Mundial, podrías estar pensando en la Revolución Bolchevique, podrías pensar en cualquier cantidad de cosas que pasaron hace 100 años y que la has leído de historia, en libros de historia, pero ellos estaban vivos. Sí, es impresionante. Y esa es parte de la magia que tiene el tema. Uno podría mencionar en esto, tal vez para arrancar, la gente que está, los académicos, investigadores que están insertados ya en esta historia y temática de las zonas azules están familiarizados con estos términos. ¿Qué es una zona azul? ¿Cuáles son en el mundo las zonas azules, por lo menos las conocidas? Un poco para acercar a la gente con esto que algún radioescucha se podrá estar preguntando, ¿qué es esto de zona azul? Tal vez si lo definimos un poco, ¿cómo entender este concepto? Bueno, este tema de la zona azul es interesante porque, como usted lo dice, desde la parte académica uno tiene contacto con los conceptos, tiene contacto con los términos, pero es muy distinto cuando uno se acerca al lugar y ya lo ve como testigo presencial. Hay ciertas características, digamos, uno lo ve como, bueno, población que supera la expectativa de vida, que tiene un cierto grado de independencia también, una independencia alta, que puede realizar tareas de la vida diaria y tareas cotidianas por sus propios medios y puede desempeñarlos de manera eficiente, que gozan de buena salud, bueno, como pasa con todos, si hay enfermedades o algunos padecimientos, pero en general la salud se puede evaluar como buena. Esos son más o menos las categorías que uno ve o que se ven en la teoría. Cuando uno llega y comienza a ver eso en las personas, y cuando llega y se comienza a confrontar con esas realidades y ver el caso y ver a uno que le cuenta, bueno, yo tuve tal enfermedad, pero aquí estoy, o yo padezco de tal cosa, o yo no padezco de nada, con más de 100 años, es distinto. La forma en que uno comienza a ver lo que se puede ver en teoría, cuando lo comienza a ver con los testimonios es muy distinto. Ahora, concretando qué es una zona azul a nivel mundial, las zonas azules son entendidas como los lugares en el mundo donde habitan las personas más longevas del planeta. En el mundo se han identificado hasta el momento 5 zonas azules. Una es la isla de Okinawa en Japón. Está la comunidad de Loma Linda en California, en Estados Unidos. Está la isla de Icaria en Grecia, Cerdeña en Italia y la península de Nicoya en Costa Rica. Esas son las 5 zonas azules y son determinadas por esto. Ahora, en la zona azul nuestra o en la península de Nicoya, hasta el momento se han identificado al día de hoy 41 personas que sobrepasan los 100 años. Eso no significa que es solamente de mayores de 100 años. La península de Nicoya, en este momento, en los 5 cantones que se determinan como zona azul, que son Santa Cruz, Nicoya, Ojancha, Nandayure y Carrillo. Son los 5 cantones. En esos 5 cantones, en estos momentos, hay 211 personas que sobrepasan los 95 años. Entonces, es por eso que se les llama zona azul, donde habitan esta cantidad de personas que sobrepasan esa esperanza de vida, pero que además es mayor a lo que uno podría imaginar, ¿verdad? Otra de las cosas importantes es pensar que los estudios, a pesar de que llevan una década, todavía no son temas acabados. Son temas que en realidad apenas inician en todo un proceso de entender por qué
estos lugares es donde se concentran poblaciones de longevos específicamente, ¿verdad? A manera de antecedentes, ¿cómo arranca este tema? Que lógicamente ya IDESPO también se suma a este esfuerzo interinstitucional, pero arranca hace algunos años en la zona. Claro. Bueno, hay que hacer como dos antecedentes, digamos. Uno es a nivel mundial. Hay un organismo internacional que se ha interesado justamente por investigar la parte del envejecimiento y ver las características del envejecimiento saludable, ya que el mundo va hacia un proceso de lo que nosotros llamamos invertir la pirámide. O sea, hay cada vez menos nacimientos y mayor población longeva o adulta mayor. Entonces, en los años a finales de los años 90, principios de este siglo, inician una serie de estudios en otros países, principalmente europeos. En esos estudios se identifican Cerdeña e Icaria como los lugares de mayor longevidad. A partir de esos estudios se empiezan a intercambiar información con la gente en Estados Unidos, con la gente en Japón, y se identifican las primeras zonas azules. Sin embargo, para Costa Rica hay que darle el crédito a Luis Rosero, que fue el demógrafo que empezó aquí en Costa Rica a investigar sobre la población longeva. Él logra generar dos proyectos que en seudónimo el acrónimo es CRELES. Con estos dos proyectos él logra identificar que hay en Costa Rica una población bastante longeva. A partir de ahí, Dan Barnard, que es el periodista de la National Geographic, que había dado seguimiento a los estudios tanto en Estados Unidos como en Europa, contacta a Luis Rosero y él llega a Costa Rica, y entonces en su primera publicación no aparece Costa Rica como una población con una zona azul. Y es después del estudio de Luis Rosero que Dan Barnard viene al país, y a partir de ahí se incorpora la península de Nicoya como la quinta zona azul del mundo. Irónicamente, aunque fuimos la última zona azul que fue identificada, actualmente es la población con mayor longevidad, ¿verdad? Es de todas las zonas azules. ¿Cómo se integra IDESPO en todo esto? Y quisiéramos además comentar que existe un programa de envejecimiento y que es una temática, me decía usted ahora, Nelly, investigada desde hace décadas por IDESPO. Queríamos entroncar ahora al tema IDESPO, cómo se vincula, cómo se entronca a la temática de zonas azules. Sí, bueno, primero decir que el tema de envejecimiento es un tema que ha estado presente en los 42 años de crearse el instituto y de hacer investigación. En toda su ejecución ha estado el tema de envejecimiento presente. Sin embargo, hace 3 años fuimos, a raíz de una investigación que estábamos realizando en la península de Nicoya de temas ambientales, fuimos contactados por el Ministerio de Salud y estábamos haciendo una investigación de hogares saludables. Y en esa investigación de hogares saludables se nos indica que existen muchos de esos hogares saludables que tienen personas longevas. Y entonces se nos invita a que hagamos una investigación en términos de poder identificar los determinantes de esos hogares saludables de personas longevas. Es ahí entonces donde el programa Horizontes Ambientales, del cual yo soy coordinadora y soy parte investigadora, invitamos al programa de envejecimiento del mismo instituto a que nos aliáramos para investigar. Y es ahí donde nace el primer proyecto, el proyecto piloto, que arranca, digamos, con una serie de elementos a partir de Horizontes Ambientales, que le dimos en llamar la población longeva de la península de Nicoya, una aproximación a la temática. Si uno pudiera hablar de multifactorialmente, de pistas, de indicios tal vez,
no sé si ya hallazgos formales, pero caminos por lo menos de investigación. Uno podría mencionar algunas variables, cosas que ya se están trabajando como ejes de investigación donde uno diga, por aquí podría haber una luz. ¿Qué podríamos analizar? En este tema del envejecimiento, yo creo que primero lo que hay que tener claro es que el envejecimiento es un producto social. Si bien juega mucho la parte genética también, no se puede negar, tiene un porcentaje, digamos, en lograr un envejecimiento saludable, pero es una construcción social que va desde el inicio, desde la concepción hasta la muerte, y que se construye paso a paso, con decisiones, con hábitos, con costumbres. Todo esto se va sumando para tener una vejez saludable. No es, y también apartarnos un poco de una concepción que ha estado presente mucho en los medios y por todos los lados lo ve uno, que tratan de vender la vejez como un producto que se puede comprar. Uh-huh. Digamos, que tratan de pintarlo como algo que se puede adquirir y algo que la gente tiene que adquirirlo, digamos, como una necesidad, pero como producto. No sé si me doy a entender en esa parte, como producto y no como algo que se tiene que construir, que se tiene que el curso de vida es el que tiene que apuntar a eso, a envejecer bien. No es que en algún momento yo tomo la decisión y digo, bueno, ahora voy a buscar una vejez saludable. Es algo que he tenido que construir desde pequeño. Entonces, entre todas estas cosas o estos elementos que son parte de esta construcción social, nosotros sí hemos identificado algunas cosas que están en común. No sabemos si en todas las zonas, pero sí podemos hablar porque es donde hemos investigado de la zona de la península de Nicoya, que es donde hemos estado trabajando. Y hemos encontrado elementos que son muy importantes. El tema de la alimentación para ellos. Son muy sanos, ¿verdad? A la hora de comer. Ellos en las entrevistas que hacíamos preliminares nos decían que les gusta consumir lo que ellos mismos siembran. Ojalá sin herbicidas, sin químicos. Insisten mucho en eso. Y es un concepto de comida sana distinto, porque es un concepto de comida sana pero natural. Digamos, comida sana que ellos la producen, ellos van y la encuentran en lo que tienen alrededor, porque se orienta a lo que ellos tienen en la zona. No buscan productos de otros lados, sino que es lo que han podido producir ellos históricamente en la zona, lo que no necesitaban abonar o echarle herbicidas o los animales que podían alimentar ellos con lo mismo que producían. No se preocupaban tanto por la parte genética o asuntos químicos, digamos, o hormonales, sino que más bien eso es lo que ellos apuntan, que dicen que está dañando a la gente. Uh-huh. Ellos dicen, no, esos productos ahora que le echan a las comidas de los pollos, de los cerdos, todo eso en realidad lo que hace es enfermarlo a uno. Es también común escuchar en ellos recurrentemente el testimonio acerca de su actividad física, tal vez no entendida como nosotros de gimnasio, sino como un estilo de vida que tienen ellos, porque recorren distancias y en bicicleta, caminan. Podría ser un factor eventualmente. Sí, pues ese es un factor, el mantenerse activo. O sea, tal vez cuando hablamos de actividad física, la gente inmediatamente piensa en un gimnasio o en un deporte. En realidad la actividad física es que tanto yo me mantengo activo dentro de la casa. Es sorprendente, nosotros hemos llegado a casas donde una señora de 105 años está en la cocina lavando la ropa a mano, o sea, lavando una colcha en la pila a mano. De don Bonifacio, que todos los días, él dice, si yo no monto a Corazón, o sea, su caballo, todos los días, él dice, no, yo me quedo aquí y me enfermo, ¿verdad? Y uno los ve como para ellos es muy importante esa actividad de hacer algo, pero va a la mano de sentirse útil. Porque si vos no te sentís útil, empezás también a tener un proceso de pérdida de autoestima. Y ellos también tienen otros elementos que nosotros hemos encontrado. Obviamente es el cuidado, el amor que le da a la familia con la que está. Son sus hijos, son sus hijas, nietos, familiares quienes los están cuidando. Y ellos se sienten felices porque están con esos familiares compartiendo.
Si hay una inclusión social importante, ellos siguen ocupando un lugar preponderante en sus familias, los chinean, son el centro, se les consulta, ¿verdad? Incluso hay una cosa que es importante. Ellos se sienten bien. Cada vez que nosotros llegamos, se sienten necesarios. Ellos se sienten necesarios. Cuando vos llegas y te sentás a la parte de ellos a conversar, eso es uno de los elementos y aprendes tanto con sus historias. Y un elemento que también, y creo que yo se vio hacer referencia al mismo también, es la parte de la espiritualidad. Y aquí es importante hacer como una pausa, ¿verdad? Y no pensar tampoco. Cuando hablamos de espiritualidad, la gente lo confunde con religión. Y ahí es donde perdemos, por decirlo así. Ellos son gente muy espiritual. Ellos creen en Dios. Ellos creen tienen sus propias creencias y las llevan a cabo desde su misma perspectiva. No es algo que son creyentes de una religión o que son practicantes de una religión. No, es su fe, esa espiritualidad que los lleva a decir, yo estoy aquí porque Dios así lo quiere, me llevará cuando Dios así lo quiera, ¿verdad? Sí, es una práctica que no responde a rituales o a creencias o a lo que le dicta una autoridad, digamos, terrenal, sino que es una práctica que está orientada por el sentido de vida que ellos tienen. Ellos tienen un gran sentido de vida de decir, bueno, yo estoy acá, pero soy más que este cuerpo que está aquí. Yo estoy acá, pero tengo un propósito de estar acá, y los propósitos pueden ser con la familia. A veces cuando uno les comenta que si todavía sienten que les faltan cosas por vivir, dicen, sí, mi familia me necesita. Sí. Si yo no estoy, ¿qué va a pasar con ellos? Sí. Y ellos asumen, digamos, y esa parte es importante, es ese sentido de vida, ese propósito de estar acá. Eso es algo que también tiene mucho que ver con la espiritualidad. Con sentir que tienen un lugar en este espacio, que tienen un lugar en la tierra, que tienen un lugar en las vidas y en las relaciones que tienen con las otras personas, que se les reconoce ese espacio. Todo eso es muy importante y es clave para ellos. Sí, incluso es interesante porque cuando uno llega a visitarlos a ellos, ¿verdad? Muchos tienen más de 100 años y le preguntas, ¿y usted quiere vivir más? ¿Sí? Uh-huh. O sea, ya yo todavía tengo para dar más, ¿verdad? Y hay otro elemento importante que nos hemos encontrado en las entrevistas con ellos, es que es gente muy dadivosa, gente que ha trabajado muy desprendida, ha dado para la comunidad. No son gente que se ha quedado solo en ellos, sino que ha trabajado por el bien de una comunidad. Y eso creo que ha marcado muchísimo la vida de ellos y por eso son tan reconocidos. Algunos de formas diferentes, algunos han sido profesores de música o han sido, qué sé yo, hay uno Wenceslao que tiene su pulpería, pero él regaló el terreno para la plaza, para la iglesia, él fundó Corralillo. Y entonces, y él lo dice así, yo fundé este pueblo, ¿verdad? Pero nos comenta de cómo se repartían los alimentos y muchos de ellos, una historia recurrente es, cuando había X cosa, digamos un cerdo o una gallina, mi mamá me mandaba a repartirlo. O yo mandaba a mis hijos a repartirlo. Y cuando el vecino hacía vino de coyol o que hacía cualquiera de los productos o de las comidas que había, arroz de maíz, etc., nos compartía a los vecinos. Entonces ese compartir de comunidad es donde uno encuentra como una de las bases fundamentales de cómo ellos se alimentan, por decirlo de alguna manera, en su autoestima, pero en su espiritualidad también, ¿verdad? Incluso recientemente escuchaba a uno decir, nosotros nunca tuvimos un problema para realizar algún trabajo porque siempre todos los vecinos nos ayudaron. Y siempre cuando otro vecino necesitaba ayuda, no importa lo que fuera, si era ponerle paja al techo o construir una casa o construir un rancho, ahí estábamos todos. Y ese elemento para ellos es clave también. Y tiene mucho que ver con la formación y con la educación que tuvieron. Ellos afirman mucho y recalcan mucho el tema del respeto.
de la crianza en la familia, y usan un término que es muy interesante. Dicen que la crianza o la educación natural. Cuando hacen la distinción entre la educación formal, digamos, que podían recibir en la escuela, o muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de estar en la escuela, pero la educación natural, lo que se daba naturalmente en la casa y que ellos aprendían como principios, para ellos es clave. Muy bien. Tenemos que irnos a la primera pausa. Hoy nos están acompañando Nelly López, directora del IDESPO, Instituto de Estudios Sociales en Población, Universidad Nacional, y Joseph Gamboa, quien es el coordinador del programa Envejecimiento, también del IDESPO. Hoy estamos hablando sobre zonas azules. ¿Qué está sucediendo en la península de Nicoya y en buena parte del país? Que tenemos, gracias a Dios, tantos longevos, tantas personas que superan los 90, 95, 100 años. Regresamos con los detalles de este interesante tema después de la siguiente pausa. Ya venimos. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Hoy hablamos sobre longevidad, zonas azules. Tal vez usted ha escuchado este interesante concepto que tiene que ver con regiones del planeta que concentran una buena cantidad de personas longevas que viven 90, 95, 100 o más años. Esto está sucediendo, por ejemplo, en la península de Nicoya. Y de manera muy profesional, científica, el Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, de la Universidad Nacional, está enfrentando, abordando, investigando el tema, escudriñando, para saber qué factores, qué variables explican un fenómeno, una situación demográfica como la que estamos viviendo. Para ello nos acompaña hoy Joseph Gamboa, quien es el coordinador del programa de envejecimiento del Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, y también está con nosotros Nelly López, la directora de este instituto. Joseph, Nelly, muy bien, la investigación y el proyecto piloto. Por fortuna tendremos la oportunidad de intercambiar conocimientos, hallazgos en poquitos días en un encuentro internacional que interinstitucionalmente se está organizando aquí en el país. Queríamos conocer qué entidades, qué instituciones se están sumando a esto, cuándo va a ser el encuentro, y un poco también la importancia, ¿verdad? El objetivo principal que persigue esta actividad. Bueno, el encuentro mundial de zonas azules se va a realizar en noviembre de este año y tiene un formato diferente, por decirlo de alguna manera, porque dentro del encuentro se realizarán 3 diferentes actividades. Una es el foro de envejecimiento saludable y longevidad, donde se tiene como objetivo fundamental promover la investigación y el intercambio de conocimientos en los temas comunes, ya que van a haber representantes de las diferentes zonas azules del mundo. Igualmente va a estar el periodista que ha resaltado el tema de zonas azules por parte de la National Geographic. A nivel nacional hemos estado incorporadas diferentes instituciones estatales que somos las que le damos como el contenido a la organización de este evento. Entre ellas y de manera principal está el Consejo Social de Gobierno que emana de Casa Presidencial, donde articula diferentes instituciones que están relacionadas con el tema de longevidad. También está el Ministerio de Salud como ente rector de la parte de salud del país, y el Organismo Panamericano de la Salud, OPS, el ICT y otras organizaciones como también la Junta de Protección Social, el Consejo CONAPAN y otras instituciones están como aliadas a este proceso que hemos llevado a cabo durante este último año en su organización. En Nicoya va a ser casualmente. El encuentro va a ser el 16, 17 y 18 de noviembre en la península de Nicoya, en Nicoya como cantón. Van a haber un encuentro de instituciones que en algún momento le habíamos dado en llamar
encuentro de jerarcas que tienen que ver con la política pública sobre envejecimiento. Esa va a ser en Cope Libertad. Y todo lo que son las exposiciones ya de especialistas y todo lo que de investigadores va a ser en la sede de la Universidad Nacional. En el Parque Central de Nicoya va a haber una exposición. Van a haber exposición de obras, van a haber cuestiones más artísticas que están con otro de nuestros aliados, que es el Ministerio de Cultura, que ahí la oficina regional está montando una serie de actividades, y la idea es de que en esas actividades va a haber un encuentro de longevos, y en ese encuentro de longevos va a haber población, van a haber representantes octogenarios, nonagenarios y centenarios. La idea es de que ellos cuenten historias y demás, y que el resto de investigadores y de visitantes de otros países podamos conocer historias con sus propios relatos, de su propia voz. Eso va a ser en la Casa de la Cultura, ahí en el centro de Nicoya, y toda la parte ya más técnica de investigaciones va a ser 16-17, o sea, esos 2 días va a ser en la Universidad Nacional. Uno podría decir que el encuentro se fija como uno de sus objetivos básicos, vincular cómo estas investigaciones se conectan con las políticas nacionales de envejecimiento de los países. La idea de generar ese espacio para intercambiar las experiencias entre distintas regiones e incluso entre los distintos investigadores de acá de Costa Rica que han estado relacionados con el tema de envejecimiento, con el tema de la zona azul, pero a veces no se sabe lo que está haciendo el vecino. Entonces, parte es eso, y también busca esto conformar una red de investigación a nivel nacional que trabaje este tema, porque es un tema que nos compete a todos, que no solamente, digamos, estamos usando como punto de partida Nicoya, pero no solamente Nicoya tiene que ver con este tema, sino que es algo que es todo el país. Y desde la parte presidencial y desde la parte de salud hay conciencia de que Costa Rica necesita tomar esto como tema para todo el país. Uh-huh. Entonces, por eso se propicia este tema de crear una red de investigadores que comiencen a trabajar más en conjunto sobre este tema de la población adulta mayor. Otro objetivo que se tiene es que estos hallazgos que se van a generar que puedan alimentar también el tema de políticas públicas. Porque esa es otra parte importante. Las políticas públicas se deben tomar con información. Digamos, las decisiones que toma el país deben estar fundamentadas en información y en información veraz. Entonces eso es también lo que se está propiciando, que haya información, que haya conocimiento, que sirva y que sea la base para que el país pueda tomar decisiones acordes a las necesidades de nosotros como nación. Uh-huh. De hecho, nosotros venimos promoviendo, ahora con este proyecto piloto, viene un proyecto país y viene la presentación de la política nacional de envejecimiento saludable. Entonces, dentro de esa política nacional de envejecimiento saludable, el IDESPO tiene un papel preponderante en todo lo que es investigación. Y la idea es que con esa red y con este intercambio, que es como un punto de partida, ¿verdad? Nosotros consideramos que este encuentro va a ser simplemente como una catapulta para empezar a unir esfuerzos entre diferentes investigadores y también otros conocedores del tema a nivel nacional. Cabe resaltar que nosotros esto lo estamos tratando de dinamizar en función de que para el próximo año se pretende hacer un proyecto nacional de la investigación sobre el envejecimiento. Hay que tomar en cuenta que se tienen en las previsiones estadísticas demográficas de que para el año 2030 ya va a haber casi 1/3 de la población costarricense que es longeva, o sea que ha superado la esperanza de vida de 80 años. Igualmente cabe resaltar que en Costa Rica, en todo el país, se ha registrado la existencia de 630 centenarios en todo el país. Y lo que más se ha investigado es la península de Nicoya. ¿Y qué pasa con esos otros?
el encuentro es ese punto de arranque para la posibilidad de tener más investigadores aliados y poder generar propuestas para una propuesta país. Sobre este último detalle quiero ahondar en el tercer segmento. Tenemos que separarnos en nuestra segunda pausa y ya venimos más con este valioso tema. Reitero, zonas azules, sitios, regiones del planeta donde se concentra una alta cantidad de personas longevas, 85, 90, 95, 100 años o más, cuyos testimonios hemos ya conocido también de boca de quienes, de Nelly López, quien es directora del Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, Universidad Nacional, y Joseph Gamboa, coordinador del programa Envejecimiento también del IDESPO. Ellos nos acompañan hoy en Una Voz y después de la siguiente pausa hablaremos casualmente de qué viene después del encuentro en términos de investigación y trabajo de campo del IDESPO en estas temáticas sobre envejecimiento. Venimos después de la siguiente pausa. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Hoy estamos con el tema de zonas azules. Gente que supera los 85, 90, 95, 100 años y están, como decimos en Costa Rica, con toda la pata. Viven saludablemente y ese es un fenómeno importante en la península de Nicoya y también en otras áreas del país. Somos una zona azul, así lo han determinado investigadores, la comunidad científica internacional y entidades, institutos importantes como el IDESPO, Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, se han interesado en esta temática y la investigan científicamente. Casualmente, en noviembre ocurrirá un encuentro internacional mundial de zonas azules y hoy nos acompañan dos académicos, investigadores de IDESPO, con quienes estamos ahondando en el tema como tal de zonas azules, factores que explican esta longevidad y también lo que va a ocurrir en el país en próximos días a propósito de este encuentro mundial. Ellos son Nelly López, directora del Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, y Joseph Gamboa, coordinador del programa Envejecimiento también del IDESPO. Antes de irnos a corte, ustedes me decían algo muy esperanzador, muy bonito, que es que con el encuentro mundial no termina la investigación sobre envejecimiento. Es una temática, un eje sobre el que ha rotado IDESPO años, décadas, y que también rotará en los siguientes años. Queríamos que nos compartan muy rápidamente qué viene después del encuentro mundial, siempre en términos de la investigación sobre envejecimiento. Bueno, como hablábamos al principio, ya el tema de envejecimiento es uno de los temas que están presentes en el instituto y que el instituto va a seguir trabajando. Entonces, en esa línea, próximamente comenzaremos con otro proyecto de investigación que está enfocado en los componentes psicosociales del envejecimiento saludable. El envejecimiento saludable está conformado por muchos elementos, pero cuando hablamos de los componentes psicosociales es precisamente los que hemos encontrado trabajando con las personas adultas mayores que son más importantes para ellos. Entonces encontramos espiritualidad, encontramos las relaciones sociales, las redes de apoyo y encontramos el bienestar emocional que para ellos termina siendo mucho más relevante incluso a veces que la dependencia o la necesidad de que le ayuden en la casa con algunas cosas. Para ellos estos elementos son muy relevantes, pero es necesario conocer más sobre eso. Entonces eso es lo que se propone el programa. Y también en conjunto con otras instancias de la misma universidad y con la Escuela de Psicología específicamente, estamos desarrollando otra investigación que precisamente trata de encontrar determinantes y elementos que nos ayuden a comprender el envejecimiento saludable, pero en distintas poblaciones. Entonces estamos con un grupo rural y un grupo urbano porque son distintas las realidades que tiene el país. Incluso reconocemos que no es solamente un asunto de rural urbano, sino que en el territorio nacional hay muchos matices, pero eso nos ayuda también a comprender mejor cuáles son las diferentes situaciones y los diferentes puntos de quiebre que enfrentan cada grupo de población en los diferentes lugares en los que están, porque no se trata solamente de la edad y de cuánto llegan, sino que el ambiente y el espacio en el que se encuentran influye mucho. Uh-huh. Y por eso eso motiva esta
esta línea de investigación. Igualmente hay que tener claro que a partir del 2021 vamos a iniciar mundialmente la década de envejecimiento saludable, declarada por Naciones Unidas. Entonces, con miras a esa década, el país ha preparado o está preparando la Política Nacional de Envejecimiento Saludable. En esa política se ha contemplado un área específica de acción que es la investigación, en donde el IDESPO ha tenido un papel preponderante con los proyectos que se están señalando. Entonces, el proyecto que nosotros vamos a realizar en los próximos 3 años es justamente buscar a todas esas poblaciones longevas, analizar los estilos de envejecimiento de las poblaciones longevas en todas las partes del país para poder generar determinantes, ¿verdad? Identificar los determinantes, pero también con miras a aportar a lo que se ha dado en llamar en la misma política de envejecimiento saludable, curso de vida. La idea es de que hayan elementos, tanto en cuanto a valores, pero elementos de alimentación, de actividad física, de valores en la familia, etcétera, que puedan ser promovidos desde los programas de educación. La idea es de que lo que se vaya encontrando en la investigación pueda alimentar un proyecto de educación para la vejez en Costa Rica. De verdad yo les agradezco la compañía en estos 40 y tantos minutos que yo sé que han sido de provecho para la gente, que les ha llamado la atención el tema, estoy seguro, y que también, ¿por qué no?, de lo que ustedes han hablado, han encontrado alguna luz, alguna pista, aunque es una construcción, lo decías ahora, ¿verdad? No es algo que se toma de la noche a la mañana para vivir 100 años bien y ya, no, es una construcción. Pero probablemente de lo que han escuchado las personas, los amigos radioescuchas, probablemente algo quede, algún buen hábito, algo que podamos potenciar, ¿verdad? Les agradezco de verdad a los dos habernos acompañado. Hoy han estado con nosotros Nelly López, directora del Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, Universidad Nacional, y Joseph Gamboa, coordinador del programa Envejecimiento también del IDESPO, Universidad Nacional. A los dos quiero agradecerles y la verdad muy amables por haber apartado un tiempito de sus agendas. Muchas gracias por la invitación. A ustedes también gracias por su compañía. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono.